Hay un concepto teológico en la Gran Comisión, cuando Jesús está comisionando a su iglesia. La semana pasada Antonio Calero lo aclaró, y yo también tenía en mi corazón poder mostrar el significado bíblico de cómo Jesús está expresando ese mandamiento que se llama la Gran Comisión. Sabéis que la Gran Comisión es ir por todo el mundo predicando el Evangelio, y pone bautizándoles, haciéndoles hacer discípulos, y vemos que la primera parte, que es ir, o si no os acordáis, aunque en las versiones bíblicas actuales la palabra id viene como un imperativo, pero no es así, es un condicional. Desde la traducción dice mientras van, hagan discípulos. Lo que es un imperativo es el hacer discípulos. Ahí sí hay un imperativo. Lo primero es condicional. ¿Por qué? Porque el creer es personal, es lo que tú eliges. Pero una vez crees, la imposición del Señor es hacer discípulos. Y es mientras van, porque la manera de discipular o de predicar el Evangelio de Jesús fue mientras iba. Vemos un sermón en el monte, único y exclusivo. A partir de ahí, todo lo que es la presentación de las buenas nuevas, la presentación del Evangelio, era mientras él iba. Él iba y sus discípulos iban con él. Y ahí es donde el interés que él tenía era poder prepararles para en Pentecostés pudieran entender que comenzaba la iglesia como elemento salvífico, como elemento de comunicación del Evangelio para todos, para el judío y para el gentil. Anteriormente a esta Gran Comisión, el trabajo que Jesús hizo con el grupo de los 12 y quiso hacer con aquellos que se iban incorporando era discipularles. Él les había elegido para un motivo, por una razón. Pues era necesario transmitir a los discípulos qué elementos tenía que haber en ellos para poder presentar el Evangelio de la misma manera que Jesús lo presentó. Y Él les habló de fruto, que Él los había elegido para llevar fruto. Pues a través del fruto, si nosotros paramos y ahora meditamos, a través del fruto se transmite o se va a manifestar. Sabían ellos recibieron en el transcurso con Jesús que a través del fruto se iba a manifestar la gloria de Dios. ¿Qué hace el fruto? El fruto es algo que atrae, alimenta y define el buen árbol. Diferencia claramente el buen árbol del mal árbol. Pero fíjate, atrae, alimenta y define el buen árbol. Son las tres características del evangelismo relacional. Jesús atrayó tanto a unos como a otros. Unos eran atraídos para salvación, otros eran atraídos para condenación. Es alguien que alimentó, es más, transmitió a sus discípulos que alimentaran, y él, a través de ese caminar, podían ver en él el buen fruto, el buen árbol o el mal árbol. De manera que él, no tanto por las palabras, pero se presentaban delante de él, por ejemplo Nicodemo o el joven rico, diciéndole que había en él algo porque lo que hacía no era normal, marcando claramente que el fruto va a marcar de una manera exponencial lo que es la vida del discípulo. Algo que diferencia de una manera clara un creyente de un discípulo es el fruto. Puedes creer en Dios, que bien, es la elección,
Pero recordemos que Dios no vino a hacer creyentes, sino a hacer discípulos. Y eso era importante cuando Él se lo transmite en Juan 15, como vamos a ver. Cuando Él se lo transmite, ellos ya habían vivido la experiencia de cómo se relacionaba Él con los fariseos, porque eran personas que hablaban mucho de Dios, pero que su conducta no concordaba con lo que ellos decían. Y ellos habían vivido eso. Ellos habían estado allí y les decía, haced lo que dicen, pero no lo que hacen. Y luego Él, en el Sermón del Monte, en Mateo 7, Él dice, por sus frutos les conoceréis. Por eso cuando Él les elige, Él les dice, y os he elegido con un propósito. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, recordad, mientras van, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto sea duradero. Primero Dios nos elige como discípulos. Él escogió a ese grupo de discípulos para que luego ellos, a partir de Pentecostés, les dice que ellos tienen que comenzar el ministerio que Dios les había dejado, basado en presentar el Evangelio, pero en hacer discípulos. Los que estamos aquí, la Iglesia, estamos dentro de un énfasis de discipulado, queremos ser formados como discípulos, pero es importante entender que ese hacer discípulos a los demás pasa primeramente para que yo sea aprobado como discípulo. Pablo habla a la Iglesia y Pablo habla a Timoteo diciendo que él se tiene que presentar como obrero aprobado. Por lo tanto, tenemos que ver y tenemos que enfocarnos primeramente hacia adentro, para luego desde dentro poder salir hacia afuera. Quiero decir con esto que primeramente tengo que entender que lo que quiere Dios primero es trabajar conmigo, que en mí esté el carácter de Cristo y que en mí esté ese ser, el discípulo que Dios quiere que yo sea. Porque al final hay una realidad tremenda, y es que nadie puede dar lo que no tiene, o aún peor, damos lo que tenemos. Pero por eso Jesús decía que el buen árbol, ¿por qué se conoce? Por el buen fruto, y el mal árbol por el mal fruto. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad delante de Dios, que es hacer discípulos, pero los discípulos lo entendieron, a lo mejor en ese momento, ellos lo podían llegar a entender, tenían infinidad de preguntas. Luego, posteriormente, en ese pasaje de Juan 15 y Juan 16, es una lucha tremenda, por decir, como yo, como nosotros, tú nos eliges para hacer aquello que tú dices, y luego les dice, no os preocupéis, os mandaré el Espíritu Santo. O sea, les está diciendo, yo os capacitaré, seguiré capacitándoos, me iré, pero dejaré a alguien muy importante en vuestras vidas, que tomará del Padre, os lo hará saber. Y estamos en ese punto, hermanos. Por eso es importante que nosotros primeramente trabajemos en nosotros. Si Dios nos presenta como una vid, la vid debe de ser saludable. Sea la planta, sea un árbol que dé fruto, algo que tiene que ver en el árbol o en la vid tiene que ser salud. Una vid tiene que ser saludable. En la zona de Edenia, allí habían viñas, pero también escuché aquí, en Castalla, aquella era una zona de mucha viña, y el mal era el mismo. Vino el mindío, no sé cómo se llamaba, que era una plaga que se cargó todas las viñas. Muchas personas entraron en ruina porque se murieron las viñas. El mildew. Y hay un virus dentro del Evangelio, dentro del discipulado. Hay un virus que se llama religión. La gente no necesita religión, necesita experiencia, necesita mostrar aquello que tiene y que se tiene que manifestar de manera real, porque no
lo vamos a poder manifestar nosotros por nosotros mismos. La vid incluso las plantas tienen que estar y están expuestas a granizadas, a tempestades, a vientos, y nosotros de la misma manera estamos puestos ahí. La semana pasada hablábamos de la resiliencia, que era esa capacidad de volver al estado inicial posteriormente a los golpes que te da la vida. Y que esa resiliencia se producía en nosotros, esa capacidad de volver al estado inicial. Nos decía el Señor por medio de Antonio Calero que era el discipulado, el aplicar la doctrina, el Evangelio de Cristo a nuestras vidas. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos meditar. Sería fácil meditar en Jesús, pero siempre podría caber la posibilidad de decir, bueno, es que Jesús es de Jesús. Pero yo quisiera que veamos a alguien que fue golpeado, fue traicionado, fue vendido como esclavo, fue llevado a la cárcel, le quisieron matar y al final fue una bendición. Es José. José es un tipo de Cristo. Y este hombre ejerció el actuar bíblico y Dios le mantuvo y fue de bendición al pueblo de Israel. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En Jerusalén? ¿Dónde fue de bendición? En Egipto. Estamos en Egipto. Y el discípulo de Cristo está llamado a bendecir al pueblo estando en Egipto. No te pido que los quites del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Dios nos puso en el mundo para bendecir a las personas que viven en este mundo. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se meten sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, le aborrecieron los arqueros. Pero su arco se mantuvo poderoso y los brazos fueron fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El Señor bendiga su palabra. El nombre de José significa, traducido desde el arameo, Dios añadirá. Eso es lo que significa José. José nació de Raquel. Nació en un momento que nadie esperaba que naciese. Raquel era estéril. Y José añadió a Raquel y a Jacob algo que primero quitó: su esterilidad. El nombre de José es cambio la esterilidad por fruto. Cambio la esterilidad, añado fruto allí donde no había. De la misma manera, la capacidad de poder tener fruto no va a depender de ti. Va a depender de Dios, en la medida que el único capaz de poder dar el fruto espiritual es Él. Pero va a depender de nosotros en aquello que decidamos en esta mañana, o posteriormente, o en el transcurso de la vida. Dios desea añadir salud, quitar aquellas actitudes enfermas espiritualmente para poder darnos una salud espiritual plena. La salud es esencial para dar fruto. ¿Tienes salud? ¿Tienes salud tu alma? ¿Estás emocionalmente saludable? ¿Estás espiritualmente saludable? Porque Dios quiere añadir salud y prosperidad. Yo estoy convencido, y lo he dicho siempre, que el propósito de Dios para su iglesia es prosperarla. Lo vemos desde un principio, como Dios está llamando a su pueblo para que sea próspero,
para dar una prosperidad. ¿Para qué? Para que digan, no, qué prósperos somos. No, para que de esa prosperidad den prosperidad. A Josué le dijo, una cosa solamente te pido. Esfuérzate y sébalo. Eso es lo que le dice a Josué. Un esfuerzo y valentía para ir transformando tu vida a través de la obediencia a Cristo. Y luego la promesa es, todo prosperará. Prosperará tu vida, prosperará tu familia, prosperará todo aquello que hagas, Dios lo prosperará a través del esfuerzo y la valentía de vivir el Evangelio. Vamos a pensar en José, en su carácter. Empieza esta definición en Génesis 49, empieza diciendo, rama fructífera es José. Él era una persona fructífera, no era una rama seca, no era una rama estéril de la vid. Estaba lleno de savia por el Espíritu de Dios. La plenitud, el fruto que Dios está esperando en tu carácter y en el mío, tiene que venir de estar injertado en la vid. Vosotros, ¿cómo lo define en Juan 15? Yo soy el labrador, vosotros sois los pámpanos. ¿Vale? Y dice, permaneced en mí, llevaréis fruto. ¿Conocéis? Juan 15. Pero el mismo Jesús antes del 16 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Antes de decirle, os he elegido a vosotros, algo que tenemos claro es que Dios nos escogió, Dios nos eligió, y Él está diciendo que el fruto, aquello que haya en nosotros, es lo que va a glorificar al Padre. La gloria de Dios se va a manifestar a través del fruto de Dios en tu vida y en la mía. Al buscar que Dios sea glorificado en mi vida, es que Él produzca en mí el carácter que muestre su gloria. El que pueda decir, como decía con Jesús, este no es aquel que... Yo me acuerdo cuando la primera vez que yo fui a Denia, después de 1 año y medio en un centro de rehabilitación, tenía mucha vergüenza, porque mi vida no era ejemplar antes de conocer a Cristo. Y me acuerdo que yo estaba en mi casa y enfrente había un bar, y digo, me voy aquí para no... Si tengo que salir corriendo, pues mi casa la tengo enfrente. Porque yo era una persona nada ejemplar en Denia. Me acuerdo que estaba tomando un café y en eso se acerca un hombre que era el inspector de policía de la comisaría de Policía Nacional de Denia. Él me había detenido, él me había pegado, él se había cabreado conmigo porque yo trabajaba, tenía un trabajo bueno, y me acuerdo que simplemente mirándome, me miró y dice, ¿tú eres Gila? Y yo le digo, sí. Yo, ¿sabes quién soy? Yo, claro que sí. Y me dijo, ¿qué te ha pasado? Sin hablar. Tú no eres el mismo Gila que yo conocí. Claro, y ahí aprovechó para testificar. Digo, sí, es cierto. Gracias a Dios estoy rehabilitado, he conocido al Señor. Dice, mira, creo en Dios, pero no a tu manera, pero te digo algo, no te bajes de ese barco. Esa es la gloria de Dios. No vio en mí nada que yo pudiera tener. Él vio en mí algo que me había dado Cristo, sin yo merecerlo. Porque durante un año, más de un año, yo había decidido servir a Cristo y había entrado en una etapa de discipulado. Y al final lo que se recibe en aquel hombre y aquella mujer que se disponen delante del Señor para buscar ejercitar el fruto, va a ser que van a ver en ti la gloria de Dios. Pero primero la vas a ver tú.
Aunque es cierto que es muy posible que te pase como a mí, porque siempre suele pasar. Los demás ven antes que nosotros no solamente lo bueno, sino también lo malo. A veces los demás ven lo malo en mí antes de verlo yo. Por eso es la importancia de poder tener esa relación fraternal los unos con los otros. La gloria de Dios se verá en nuestras vidas a través de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. No existe ley humana. No existe ley humana contra estas cosas. No hay ley humana ante la manifestación del amor. No hay una ley humana que vaya en contra del gozo, del verdadero gozo en el centro de la vida del cristiano. Esa persona que puede estar reflejando la luz de Cristo, que a lo mejor está inmerso en una situación de tribulación, pero el gozo del Señor está en él. Y más aún es más expresiva ese gozo y más expresiva es la gloria de Dios si el entorno sabe que esa persona a lo mejor está inmersa en una situación complicada, difícil en la vida, pero sin embargo expresa el gozo del Señor, la bondad, la paciencia, la benignidad. Contra estas cosas no hay ley. Nadie puede argumentar, nadie de los que estamos aquí podemos decir de manera real, de verdad, con peso de verdad, que el Señor nos pide lo imposible. A veces decimos, esto para mí es imposible. Recuerda algo en esta mañana. Dios no va a permitir nada en tu vida que tú no puedas hacer. Él ya lo pesó. No, es que yo no puedo amar, eso no es cierto. Tú puedes amar como yo. Pero no esperes sentir amar. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Te amo por cómo eres, no por lo que eres. Por lo tanto, no entendamos, no hay ley. No cabemos, no podemos ir delante del Señor y poder decir, no, es que yo no puedo amar a este, yo no. Yo en esta situación no puedo gozarme. Es que tú eres, es que ¿cómo permites? Un Job que se le quita todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Un Job que se le quitó todo. Bendito sea tu nombre. Yo sé que mi Redentor vive. La tarea que Dios nos encomienda no se basa en lo imposible, se basa en tu obediencia. Se basa en que si tú quieres, en eso se basa. Porque nada es imposible para Dios. Y tienes que recordar esto, que si Dios te pone en un lugar donde para ti es imposible, entiende que cuando Dios lo ha permitido es que puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Te va a costar, vas a llorar, vas a tener que coger tu cruz, vas a tener que sentir el dolor de tragarte tu orgullo, que es amargo. Sí. Pero si quieres que la gloria de Dios se manifieste, obedece lo que Dios te dice. No hay nada que Dios nos pida que no podamos hacer. Él ya lo pesó antes. Pensemos en la posición que tenía José, que tenemos que imitar. Hemos visto primero su carácter, ahora vemos su posición. La Biblia dice, rama fructífera junto a una fuente. Las raíces de José encontraron un lugar de plenitud y allí permanecieron. Era imposible de otra manera. Era imposible que él pudiera permanecer. Era imposible si él se hubiese arraigado, si sus raíces hubieran estado establecidas en la familia, porque quien le vendió fue la familia. Sus raíces no estaban establecidas en lo fraternal, sus raíces no estaban establecidas en la cultura, sus raíces no estaban establecidas en la tierra prometida, estaban establecidas en el único que podía darle fortaleza y frescura a su vida.
estaba establecido en la roca, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el Dios de Israel. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malhechores, ni recorre los pecadores, ni se sienta a conversar con burladores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El vocablo hebreo de malhechores indica a una persona que no se somete a ninguna norma, sino que se deja llevar de todo mal deseo. Cuando la Biblia define malhechor, está hablando de alguien que no tiene en cuenta, como tenía el salmista, la ley del Señor. El salmista decía que su delicia estaba en la ley del Señor. Y él dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malhechores. Tenemos que trabajar nuestro carácter, buscando sujetarnos, pasar de la anarquía humana, del humanismo, a la dirección cristocéntrica en nuestras vidas. Los malhechores son aquellos que justifican sus actitudes y toman a broma el pecado. Esto es lo que significa malhechor. Somos nosotros quienes elegimos dónde establecer nuestro corazón. Somos nosotros los que tenemos que decidir en esta mañana, porque es la palabra que el Señor nos trae, es dónde vamos a establecer nuestras raíces. Si junto al mar o junto a las corrientes de aguas de la palabra de Dios. Toda la plenitud está en Cristo. Toda. Permaneced en Él y no veremos llegar la sequía. Acordaos, permaneced. El que permanece, está hablando del pámpano y de la vid. Pensemos en José en cuanto a su utilidad. ¿Cuál fue el lugar? Vemos su carácter, vemos dónde él está establecido, pero luego vemos cómo le usó el Señor. Y la palabra de Dios le define: sus vástagos se extienden sobre el muro. ¿Sabéis lo que significa que es un vástago? Los vástagos es el tallo nuevo. Vástago es el tallo nuevo que sale de una rama, ¿vale? Eso es un vástago. Se agrega José y luego sus ramas dice que se extendían sobre el muro. Y vamos a ser útiles al Señor y vamos a trabajar el discipulado en medio de nosotros cuando nos extendemos sobre los egoísmos, sobre los muros egoístas, sobre el sectarismo, sobre las diferencias sociales, sobre las diferencias políticas, sobre las diferencias religiosas, sobre las diferencias de raza y sexualidad. La Iglesia de Cristo tiene que extender sus vástagos a todo sector de la sociedad, sea cual sea su condición. Tenemos un modelo que se sentaba a comer con personas normales de aquella sociedad, y los que le rodeaban, que eran religiosos, decían: es aquel que se sienta a comer con pecadores. Dios nos ha llamado a ser santos, pero nos ha llamado a ganar a pecadores. Por lo tanto, algo que nosotros tenemos que hacer es extender nuestros vástagos. La Iglesia de Cristo, aquella Iglesia que quiere Dios usar como discípulos, tanto hombres como mujeres, puedan extender sus vástagos. José fue útil en Egipto sin perder su identidad. Dios permitió todo lo que permitió, le llevó a Egipto, y allí en Egipto fue útil, pero él no perdió su identidad. Nosotros no podemos perder la identidad de cristianos, pero tenemos que ser de bendición en medio de Egipto. Y él fue de bendición porque entendía el llamado que Dios le había dado. Y él vio el ejemplo de lo que él había vivido y había escuchado del testimonio de su bisabuelo Abraham. Y posteriormente
de su abuelo Isaac y de su padre Jacob. Nosotros, además de tener personas que nos precedieron en el Señor, personas que aquí estuvieron, que iniciaron este ministerio, que iniciaron este punto de misión, ellos tenían modelos, eran modelos a los que nosotros tenemos que buscar imitar. No eran perfectos, claro que eran perfectos, ni nosotros tampoco. Pero si estamos cerca del Señor, se producirá en nosotros la gloria de Dios, que esconderá todas las imperfecciones que puedan haber a nuestro alrededor. El fruto, además para ser exhibido, ¿no? Cuando tú vas, hablábamos que las características del fruto era atraer, te atrae el fruto, es para alimentar, y es algo en el que la gente se beneficia de ello. Pero no solamente el fruto es para exhibirlo. El fruto es para ser dado. El fruto en el árbol no hace nada. Puede ser muy bonito, pero una naranja, un melocotón, un higo, un buen racimo de uvas puede ser muy bonito, pero no es efectivo si no se da. Es para ser comido, aparte de exhibido. ¿Y sabes qué? Y tú lo sabes, porque vives en la misma sociedad que vivo yo. Y estás rodeada de personas que necesitan comer un fruto dulce y agradable. Un fruto de seguridad. Un fruto dulce de esperanza, de confianza, en medio de la situación. Es muy posible que estés rodeada de personas enfermas, situaciones complicadas y difíciles, y están deseando comer un fruto que les sea agradable, y ese fruto lo tienes tú. Ellos lo van a ver en ti y en mí. Van a saber que tenemos aquello que a ellos les hace falta y que tienen necesidad de conseguir, aquello que no tienen pero que anhelan. De gracia recibisteis. De gracia recibisteis. ¿Qué tienes que hacer? Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Los sufrimientos de José le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros. El fruto de José se mostró en su manera de vivir. Lloró al recordar el dolor que le causaron sus hermanos. No estamos para esconder nuestras emociones y nuestros sentimientos. Si nos pinchan, nos hacen daño. Y si nos hacen daño, es normal que lloremos. Pero no se dejó llevar por la ira y el rencor, sino que José se humilló y no les devolvió el mal que le produjeron. No pagó a sus hermanos con la misma manera y se humilló ofreciéndoles aquello que no merecían. De esa manera se glorificó Dios. Nosotros, en medio de los sufrimientos, debemos recordar que el dolor nunca puede superar la misericordia, la compasión, el perdón y el amor. Para que Dios sea glorificado y los demás puedan ver en nosotros la gloria de Cristo. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte.
al adherirnos estrechamente como pámpanos a la vid, a las enseñanzas de la Biblia, nos vamos preparando, nos tenemos que preparar para el rechazo, para la burla, para la soledad o la traición. Sí. Y si te predican otro evangelio, di que es mentira. Pero en el momento que te estrechas y que te haces uno con la vid, prepárate, porque Dios te va a llevar por caminos de rechazo, de burla, de soledad, de traición. Y puede pasarnos como a José, que el ataque venga de los más cercanos y que te interpretan a Dios a su manera. Pero si decidimos tomar una firme posición ante la justicia de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia de Dios es encomendar las cosas a aquel que juzga justamente, no ejercer nuestra propia justicia. Pero si decidimos tomar una firme posición entre la justicia y la verdad bíblica, nos aseguramos ser incomprendidos, escarnecidos o algo peor. Pero Jesús lo dijo: cosas peores que a mí os harán a vosotros. Pero al morir a nuestra manera de vivir, de actuar y de pensar, vamos a experimentar la resurrección de Cristo en medio de nosotros. Vamos a ver ese resucitar de Cristo en medio de nosotros. Si deseamos ser transformados, si en esta mañana deseas ser transformado como yo, en una nueva criatura, muere a tu voluntad y pensemos en la fortaleza de José. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. José mantuvo su testimonio y esa actitud produjo en él la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvo en un actuar espiritual. Cuanto más en la carne actuemos, más débiles nos vamos a ver. Porque en la medida que somos débiles, seremos fuertes. Y en la medida que actuamos por la gracia, vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Confió en la fuerza de Dios y se mantuvo en la roca que era más alta que él. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios y que seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. Pablo intercedía y clamaba para que la iglesia fuera lleno del conocimiento de Dios. Que el Señor en esta mañana nos dé ese conocimiento de entender que primeramente necesitamos trabajar nuestro carácter, decidir dónde nos estacionamos, decidir si nos extendemos, decidir a quién hacemos fuerte en nuestras vidas, buscar la seguridad que buscaba José. Él intercedía para que pudiéramos conocer a Dios, que perseveremos en el conocimiento de Dios, que entendamos que lo que Dios nos está pidiendo para ser discípulos y poder dar fruto es que el pámpano tiene que estar siendo uno con la vid, porque solo de ahí saldrá la savia del amor de Dios, de la fuerza de Dios, de la comprensión de Dios, de la capacidad de poder actuar como discípulos y no solo creyentes, porque así verán en nosotros a Cristo. Dios te ha puesto donde tú vives y donde tú trabajas para que alumbre tu luz en medio de las tinieblas. Quieras tú o no quieras tú, porque el que decide apagar el interruptor eres tú. Pero Dios te puso para que alumbres, para que seas sal.
Hemos empezado una etapa de discipulado y nos motiva y nos ilusiona poder ser discípulos de Cristo. Pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que vale ser discípulos? Porque la diferencia entre un creyente y el discípulo única y exclusivamente es el fruto. Pero para el fruto hay que trabajar. Porque la Biblia nos enseña que el labrador, para disfrutar del fruto, tiene que trabajar primero. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana el Señor nos dice que necesitamos trabajar nuestro carácter. Que necesitamos decidir dónde vamos a establecernos. Si en las corrientes del agua de la palabra o donde nosotros entendamos que estamos mejor. Que en esta mañana decidamos si queremos ser usados por el Señor extendiéndonos a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, no con palabras sino con frutos. Si queremos aceptar el llamado de sufrir por Cristo y para Cristo. Y si queremos ponernos bajo la cobertura de la fortaleza de Dios. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, porque José sabía que no podía ser vencido de lo malo. Destensa tu arco, envaina tu espada, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Deja de luchar con tus armas carnales y toma en tus manos las armas espirituales poderosas en Dios. Va a beneficiarte eso en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en medio de tu vida. Y esa gloria de Dios será extendida a todo tu entorno. Queridos hermanos, trabajemos esto. Trabajemos esto porque Dios quiere usarnos. Dios no busca que hagamos campañas, que sí. Dios no busca que hagamos estudios, que sí. Pero hoy he hablado con un hermano y decía, vale, bien, pero no se trata de estudios de conocimiento, se trata de que pongamos en práctica lo que estudiamos. Yo quiero ser un discípulo, sí. ¿Para qué? ¿Para sentirte a gusto? ¿O para alcanzar a otros? Para hacer los discípulos que sean imitadores de ti, como tú de Cristo. Que sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Porque si yo al final lo que quiero transmitir es que me imiten a mí, puedo alejarles más que acercarles. Pero para eso necesito trabajar primeramente el discipulado en mi vida. El renunciar, el negarme, el tomar mi cruz, el sacrificarme, el sufrir por Cristo, para que la resurrección de Cristo sea una realidad en mi vida. Es Dios quien nos fortalecerá si decidimos vivir en Cristo. Y para concluir, yo le pediría al grupo de alabanza, hermanos. Jesús dijo que si le negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de su Padre que está en los cielos. Y hay muchas maneras sutiles de negar a Cristo. Si nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro estilo de vida no reflejan su voluntad, negamos a Cristo. Si decimos conocerlo a Él, pero vivimos como si no le conociésemos, si al decir más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, no es una realidad en mi vida, en mi manera de vivir, niego a Cristo. Y hoy es día de tomar decisiones, hermanos. Las decisiones son importantes y pueden ser sentimentales o de corazón. Yo te invitaría que en esta mañana tú podrás tomar una decisión de corazón, hasta tal punto que si no sientes el llamado, si no sientes que Dios te eligió para que des fruto, quédate sentado. Pero yo quiero invitarte en esta mañana a que tomes una decisión sincera, honesta, delante de Dios.
¿Quieres esforzarte en ser un cristiano fructífero o deseas quedarte como un cristiano nominal? ¿Deseas ser un simple creyente o quieres decidir en esta mañana ser un discípulo de Cristo, conociendo y sabiendo el precio a pagar? ¿Deseas comprometerte en esta mañana delante de Dios a esforzarte, a trabajar para conseguir estas características de José y de Cristo en tu vida? ¿Quieres hacerlo para así llevar fruto allí donde Dios te ha puesto? Fruto del Espíritu. Yo quisiera invitarte a que tú te pusieras en pie, ahí donde estás, si quieres tomar esta decisión de esforzarte como cristiano, de buscar el ser un discípulo. Te invitaría a que te pusieras en pie, si quieres. Es una decisión que estás haciendo delante de Dios. Acuérdate del principio. Dios quitó una esterilidad en la vida de José para darle una vida de fruto. No se trata de cómo te veas tú, sino que tú tomes la decisión esta mañana sabiendo lo que significa José. Dios quitará para entregarte algo. Y ahí donde estás, mantén tus ojos cerrados y habla con el Señor. Habla con Él. Expon tu corazón, tu situación delante de Dios. Él está mirando tu corazón en esta mañana. No importa quién tengas a tu lado, no importa quién tengas delante, quién tengas detrás, a tu derecha o a tu izquierda. Fija tus ojos en el Señor en esta mañana. Habla con Él. Expon lo que anhelas, lo que deseas. Y confía que su gracia te sostendrá y quitará cualquier esterilidad de tu vida y producirá fruto si tu decisión es sincera y de corazón. Espíritu.
guíame por tus sendas de amor, y enseñaré al mundo tus caminos, publicaré tus palabras de vida eterna. De tu mis labios y cantaré tus alabanzas, proclamaré tu majestad. Enseñaré al mundo tus caminos, publicaré tus palabras de vida eterna. Señor, abre tú mis labios y cantaré tus alabanzas, proclamaré tu majestad. Señor, abre tú mis labios y cantaré tus alabanzas, proclamaré tu majestad. Señor, abre tú mis labios y cantaré tus alabanzas, proclamaré tu Silvia, hermano. Bendito eres, Padre de los cielos, Dios soberano y eterno eres tú, mi Dios. Por los méritos de Cristo estamos aquí, Señor, solo por Él y para Él, Señor, hemos sido escogidos, Padre de los cielos. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona, Señor, las muchas veces que te ofendemos con nuestra manera de vivir, Señor. Que seas tú, Señor, hablando cada día en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a poner tu palabra por obra, Señor. Que esa palabra sea realidad, Señor, en nuestro caminar diario, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que en el día de hoy, Señor, la visita, Señor, a tu convocatoria, porque tú eres el que los llama, Señor. Tú eres el que los convoca, Señor, a tener ese tiempo de comunión contigo, amado Dios. Que sea, Señor, la semana que empezamos, Señor, meditando, Señor, en esta palabra. Y que tu Santo Espíritu, amado Dios, nos ayude, Señor, que redarguya lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y como acabamos de cantar, Señor, crea, Señor, cada día un corazón nuevo delante de ti, Señor, para poder ser, Señor, esa luz y esa sal, Señor, en este pueblo en el que tú nos has puesto, Padre. Gracias, amado Dios, por este lugar, Señor, que podemos exaltarte y alabarte, Padre de los cielos. Y gracias, amado Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos contesta y empieza la semana, Señor. Sé tú con nosotros, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.